de comenzar con las casuchas del rey. Si estás conectado con nosotros, estamos en @ncn Canal 9, estamos en Instagram, estamos en Facebook y también estamos en Twitter, para que te comuniques con nosotros. Última parte del Puente del Inca. Y atrás nuestro, sí, está el hotel que se crea ¿en qué año? El hotel se crea en el año 1917. Bien. Se inaugura en 1925. Bien. Este hotel fue hecho por los mismos ingleses que hicieron el ferrocarril trasandino. Esto tiene mucho que ver lo que hablábamos con Clark, ¿no? ¿O no? No, en realidad, claro, porque son los mismos empleados del ferrocarril los que empiezan a armar el hotel, a crear el hotel. O sea, los mismos empleados que utilizaban Los mismos empleados del ferrocarril, los mismos ingleses fueron los que empezaron con el proyecto del hotel para los baños termales. Perfecto. Era un hotel, lo que se dice, un hotel de gente muy de clase alta, muy exclusivo Yo creo que sí, ¿sabes por qué? Porque era muy inaccesible llegar acá, era muy complejo. O sea, sí, se venía en el tren. La mayoría de los turistas que estuvieron acá en el hotel, que venían a los baños termales, venían en tren. Pero el tren tampoco era muy accesible para la gente, ¿eh? Claro. No te imaginas que era muy accesible. Entonces, ellos mismos armaron para sacar provecho turístico de lo que eran los baños termales. Armaron los baños acá y el hotel allá. Bien, baños termales descubierto, obviamente, me imagino que los ingleses con todo esto de los Inca habrán dicho, bueno, la verdad es que hay que aprovechar esto, que tiene que ver Eran ingleses, aprovechaban hasta lo último. Todo. Tenía un ángulo de visión de sacar provecho de todo. Entonces, a partir de allí, ¿quién estaba en ese gobierno, Carmen II? ¿Quién estaba en el...? No recuerdo, che. La verdad que no recuerdo, tengo porque en mente. Habilitaba a los ingleses también para tomar tierras, ¿no? de nuestra Mendoza y empezar a sacar creaciones. Provecho, en realidad, provecho económico. El hotel estuvo en pie 40 años, solamente 40 años. Un hotel, estamos hablando de sin luz. Y tenía todo tipo de servicios, era un hotel bastante bueno, muy bueno, muy bueno. La verdad que era un hotel con todas las comodidades habidas y por haber. Por eso te digo que era un hotel bastante exclusivo, no era para cualquiera. Para cualquiera, no. Además, los baños que hacían la diferencia de cualquier otro hotel, ¿no? Estos baños termales. Bueno. ¿Qué pasó con el hotel? ¿Por qué se derrumba? ¿Por qué deja de existir? ¿Qué pasó con el hotel? Cayó una avalancha de los cerros de acá que tenemos acá enfrente. Cayó una avalancha y si vos ves la forma del cerro, esa quebrada, que se abre cónico, parte de la luz de nieve arrasó con el hotel y pasó por el costado. Lo milagroso, que es parte de la historia y la leyenda de acá, es que a la capilla no la tocó la avalancha. No la tocó. O sea, fue derecho. Está intacta la capilla. Está intacta, fue derecho hacia el hotel. Estamos hablando en el año 1965, que la avalancha arrasó con el hotel y lo dejó en las ruinas como lo vemos. Imagínense la fuerza que tenía esa nieve, la cantidad de nieve que cayó, que lo destruyó el hotel. Destruyó el hotel después de haber estado 50 años, ¿no? Instalado acá. 40 años. 40 años instalado acá. ¿Hubo muertes? Hubieron muertos, sí. ¿Cuántos? No lo sé, pero hubieron muertos. De hecho, hay algunas voces de la zona que cuentan de que por las ruinas y por la zona se escuchan cosas raras de gente que murió con la avalancha. Así que cuentan, bueno, de hecho también dicen que por los baños termales se han sentido cosas raras. Yo la verdad que he estado mucho tiempo por acá, nunca lo sentí, pero siempre estuve con gente de acá y con militares mismos que me contaban de que, bueno, por ahí se sentían cosas raras y que daba un poquito de miedo andar por acá, y sobre todo de noche. Este es uno de los mitos que recorre, digamos, el hotel que está ubicado acá en Puente Inca. Tal cual, y sobre todo uno de los mitos fue el milagro de que la avalancha no tocara la capilla. Una cuestión de lectura geográfica, vos te das cuenta que la avalancha se abrió y le pasa por el costado porque geográficamente el terreno permitía de que no la tocara, en realidad. Pero bueno, no deja de ser un milagro también, ¿no? Porque podría haber caído mucho más cosas. Palabra exacta, dijiste milagro. Y lo que se habla del milagro de la capilla
y no así con respecto al hotel, porque tenemos el antítesis. Ya hablamos de un milagro en la capilla y hablamos de misterios, ¿sí?, acerca de los espíritus de estas personas muertas que fallecieron en el hotel. Tal cual, sí. A mí mucha gente me ha contado que se escuchan cosas raras, sobre todo en la zona de los baños termales. Y bueno, tengo muchos amigos que han estado, militares que han estado en la compañía de cazadores, que venían acá y bueno, me comentaban que sentían cosas raras en la zona de los baños termales. Cosas raras, ¿no? Que sucede allí, ¿no? Y la verdad es que cuando estábamos, es cierto que se siente otra energía. Ustedes, si visitaron el Puente Inca, también nos pueden contar en las redes sociales y a través de nuestro WhatsApp 261-300-1600. Si estuvieron, hay una energía especial. Muchos dicen que se debe a la capilla, otros que se deben al hotel. Diego, hay como una antítesis entre las dos cosas, porque un poco lo que hablamos con Pato, se habla de milagros de la capilla, una capilla que fue reformada también por los militares para que no se pierda esta cosa de lo espiritual, ¿no? Y de seguir creyendo en la fe. Y por otro lado se habla de espíritus porque en el hotel murió gente. Sí. Yo no lo tomaría como la antítesis, como dos cosas diferentes, sino como parte de lo mismo. Esto que lleva a los católicos por ahí, ¿sí?, a creer en el bien y el mal. ¿Sí? Muchos interpretarán esto como que la avalancha arrasó con el hotel, donde se engendraban cosas turbias, cosas malas quizás, pero conservó la capilla, que es un lugar bueno, del bien. ¿Sí? Esa es la interpretación que la mayor parte de la gente... Y vos sabés que perdón que te interrumpa, pero que Pato y la guía de ayer, ¿no?, también nos contaban que fue increíble esto, ¿no?, que a la iglesia, a la capilla ni la tocó. Si bien hubo una reforma, porque los militares que en ese momento querían verla y la cuidan muchísimo, porque tiene que ver con algo espiritual, como lo dije anteriormente, pero no le sucedió grandes cosas con respecto a la avalancha, los terremotos. Increíble, ¿no? Un poco lo que vos decís. Sí, se construye mucho mito, sobre todo de la gente de gendarmería, que es la que ronda por ese lugar contemporáneamente. Está muy mitificado por ellos, muy lleno de historias, ese lugar, que juegan con esto de acá está el bien, acá está el mal. Y del lado del hotel quedó el mal, del lado del hotel quedaron los espíritus atrapados entre las rocas, las piedras, el sedimento que se fue acumulando allí y que se hacen manifestar como cosas raras que nos contaba Pato, que él también a través de los guardaparques o los mismos gendarmes ha escuchado eso. Cosas raras, cosas indefinidas, la aparición de luces, la aparición de, o la presencia de sonidos, ¿sí? Un poco la zona condiciona de noche, ¿sí?, con la presencia de estas estructuras. Fuera de cámara algo que también, si uno lo puede relacionar, lo traigo acá, que fue parecido al Titanic, ¿no? Bueno. Esta cosa de gente de alta sociedad en un hotel donde hay una avalancha, donde mueren, se salvan algunos. ¿Se salvan algunos, la pregunta? No me pudieron decir si salvarán algunos o no. Bien. Se salvaron algunos. Yo encontré alguna información buscando que la primera avalancha se llevó a 9 personas del servicio del hotel, porque aparentemente en ese momento el hotel no estaba con huéspedes. ¿Sí? Posteriormente hubo otra avalancha que sí arrasó con lo que quedó del hotel y con algunas personas más, ¿sí?, unas 40 personas más. Esta paradoja que traes vos de ese hotel era símbolo en ese momento de un estatus social alto. Volvemos a lo mismo. Altas esferas, personajes icónicos, poderosos, se acercaban a ese hotel, se relajaban, disfrutaban de los baños termales, pero también continuaban con sus rituales. ¿Sí? Habíamos hablado de la masonería como una conexión entre estas cosas. Se realizaban prácticas típicas de la alta sociedad de Mendoza de principios del siglo XX, que un poco empezó a mitificar por los pobladores y los mismos empleados del hotel, de que algo raro pasaba en el hotel, que ese hotel era símbolo de lujo, pero también de maldad, de lujuria, de cosas que se engendraban en ese seno, en ese momento de la sociedad mendocina, ¿sí? Y que la gente de los sirvientes, la gente de bajos recursos que estaba en el lugar, miraba todo eso y empezó a mitificarlo. Ese hotel es el mal.
y vino una avalancha y se lo llevó. Se lo llevó. Y se llevó a Increíble. huéspedes de la alta clase, y por eso la analogía con lo del Titanic, Ujú. que es como ver cómo se sufrió la misma consecuencia tanto en las clases bajas como en las altas, que coexistían en el hotel, los sirvientes y los huéspedes, y de golpe todo fue arrasado. No, De y repente, además, se lo llevó, se lo borró Sí. al hotel. sí, increíble, increíble. Tu versión es la que se corría allí en el lugar donde nosotros estamos hablando con la gente del lugar. Es un poco lo que hablábamos ayer, esta cosa de mitos, esa cosa del habla, ¿no? Y que se va pasando las anécdotas, los mitos. Sí, la transmisión oral. No, y que nadie más se animó a construir algo en ese lugar. Digo, un lugar que para muchos era soñado, que para muchos era innovador. Decir, vamos a construir un hotel en este lugar y la Hay va a aguas romper. termales, hay Claro. aguas termales, hay para aprovecharlo. El terreno está inestable, Ujú. ¿sí? No se permite el acceso a la capilla ni atravesar el puente actualmente, porque Sí, no es sí. una zona estable Ujú. como para proyectar una futura construcción. Pero también es una zona llena de mitos. ¿Quién se animaría a pernoctar una noche en un lugar donde murió tanta No, sí. gente? Sí. ¿Sí? Y con toda esa carga que hay ahí. Luces que se aparecen, sonidos, sombras, espectros. Y sobre todo es que nadie lo cuentan. toca. Es como una reliquia, ¿no es Sí. Y así? se mantiene conservado, sí. Y No se en animaron a tocar realidad, el hotel, nada. Digo, se podía haber reconstruido también un poco, pero no Sí. se ha tocado. Digo, la capilla sí, el hotel no. El hotel fue como... y además, a ver, yo creo que hay dos cosas. También Sí. está la perspectiva técnica. No es la primera, digamos, los aludes que se provocaron en la alta montaña. Hubo varios, siglo XVIII, siglo XIX, y hubo uno muy grande en 1934. Es decir, hay una historia de aluviones que se llevó de hecho parte de las vías del ferrocarril y quedaba cortado. Entonces, desde la perspectiva técnica, yo creo que los estudios actuales permitirían quizás evaluar el riesgo. Pero es verdad lo que dices tú. ¿Quién se va a atrever a hacer, digamos, un nuevo emprendimiento en un lugar que tiene toda esa Exacto. carga histórica y simbólica? Pero hoy corregime si me equivoco, pero digo, hoy no es tan común el tema de las avalanchas, o sí en el lugar. Hoy. Lo que pasa es que el tema eso de los aludes está muy relacionado con agua en una laguna que se junta y que se va acumulando a lo largo de las Ujú. décadas y que en algún momento se rompe el dique y se produce el alud. Ajá. Eso lo han hecho investigaciones, geólogos, gente dedicada al tema de glaciares, de la historia del clima, súper interesante. Es decir, hay cierta, digamos, recurrencia no muy seguida de estos eventos de alud en alta montaña. Pero se pueden hacer estudios, lógicamente, y proyecciones y evaluar el riesgo. Pero bueno, es como dicen Claro. ustedes. Sí, no, y además con todo lo que está sucediendo con el puente del Inca, ¿no? Que se está cuidando muchísimo, el tema de la Exacto. gente que se está No se deteriorando puede de a poco. Se pasar. puede pasar, digo, no es un lugar tampoco muy acorde para eso. Y en ese Pero en sen- los alrededores hay como casas, hay Sí, yo creo que, construcciones. por lo que entiendo, se está Ujú. poniendo toda la energía en el pueblo, en la villa de Puente de Inca. La villa donde están los negocios, donde están las casas del ferrocarril, donde está toda la infraestructura del ferrocarril bastante bien conservada. Yo creo que todos los esfuerzos de la gestión y económicos están centrados ahí, Se no al concentran ahí. frente, Sí, sí, claro. sí. El puente del Inca es algo que es parte de la historia de Mendoza, ¿sí? Y que esa historia data desde hace mucho tiempo atrás, desde la época de los incas. Ayer veíamos el tema del camino del Inca. Entonces no es algo que lo único que ocurrió fue el derrumbe del hotel, sino que ya hay una historia ancestral instalada en ese lugar que lo mitifica, lo hace un lugar especial, ¿sí? Por donde se lo mire. Hasta el color que tiene el lugar sobresalta con respecto al resto del paisaje, ¿sí? Definitivamente es un lugar especial, un lugar que hace mucho tiempo se lo considera especial. ¿Sí? Y mientras estás hablando estoy tratando de relacionar toda la historia que veníamos contando hasta el momento, el repaso cronológico desde el futre que fue empleado los hermanos Clark que tienen que ver con este hotel de Puente del Inca. Los hermanos Clark se salvaron, o sea, si bien iban de vez en cuando, pero digo, personajes fuertes que se salvaron de ese aluvión, de estar bajo tierra. Exacto, en ese momento ya había fallecido cuando fue el aluvión Juan Clark, y Mateo Clark se había dedicado más a permanecer en Buenos Aires para atender a sus negocios. Claro, estuvo 40 años el hotel allí en ese lugar. Sí,
seguramente fue recurrido por ellos en la primera parte de vida del hotel, ¿sí? Pero ya después fue no un lugar demasiado recurrido por ellos puntualmente, ¿sí? Pero sí por otros sectores de la sociedad que, bueno, en esa terrible avalancha, algunas de esas personas fallecieron, ¿sí? ¿Todos eran gente de acá, se sabe? ¿O la gente que del hotel era de otros lugares? Y Buenos Aires. Y Buenos Aires. Sí. Los traían directo, era como uno de los, de los puntos centrales de la oferta que se hacía. Traerlos derecho a Buenos Aires y se bajaban a esquiar o a tomar los baños. Al porteño termales. se lo vendía como una mini Suiza. Claro. ¿sí? Ah, en donde exacto. vos accedías a través de un ferrocarril, que te lo tomabas a partir de una estación en Buenos Aires y terminabas después de varios días de viaje, ¿sí? Desempacando en el medio de la cordillera de los Andes. Un lugar Exacto. increíble. Como paseo turístico era algo muy lujoso. Solo Sí. accedía a ese lugar que tuviera gente que tuviera mucho dinero, ¿sí? Porque no era para cualquiera. No, me ¿sí? imagino. Y todas estas construcciones que vos ves alrededor, ¿sí? Y la villa, justamente, estaba destinada para alojar a las personas que servían al hotel, que eran los empleados, los camareros, los cocineros, Sí, sí. lo que le daban vida a ese lugar, ¿sí? El hotel se fue, pero en ese lugar quedaron las historias y la gente que se encargó de transmitirla oralmente hasta hoy. Hasta hoy, que sigue siendo un lugar en el que brota Sí. como el agua termal los mitos. Sí, y sobre todo la energía, todo el mundo dice la energía. Y vos sabés que muchos hablan de que esa energía buena, que mucha gente también va a Puente Inca a pedir cosas, ¿no? Por su familia, Sí, que va a sí, pedir sí. cosas por trabajo, Mira. por la economía, que va a ese lugar porque la capilla es fundamental. Dice que le da esa buena energía, que le da vida, es la capilla que está allí. Muchos también creen eso, digo, como está los fantasmas o las cosas raras, extrañas, ¿no? Del hotel. Digo, muchos dicen, todo se ve a la capilla, ¿no? La capilla que se mantuvo intacta, ¿no? Sí, sí. Muchos hablan de milagros Sí. del lugar. Mirá. Entonces van al lugar con No otro sabía. lugar. Claro, sí, sí. La Mirá. gente del lugar nos contaba. Sí, sí, sí. Ahí convergen dos cuestiones históricas muy importantes. La capilla y lo que representa la capilla, Para que es muchos. la hispanización, la llegada Sí, de los españoles, sí, ¿sí? sí. Y este lugar, que es un puente construido por incas que se ensamblaron para Sí, sí, que su emperador los atravesara, ¿sí? Sí, sí. Convergen estas dos culturas en ese lugar. Hay datos, hay Increíble. evidencia de que coexistieron los españoles con los huarpes, con los incas, y desde ahí se empieza a brotar, como te decía anteriormente, todas las historias y mitos que hay alrededor de este lugar, ¿sí? Ya siendo huésped del Hotel Puente del Inca, uno como huésped podía disfrutar de esos mitos, de la gente que te servía el café, de la gente con la que salías afuera a charlar, que vivía en la zona. Ya desde ahí se transmitían esos mitos que tienen que ver con la coexistencia de estas tres culturas, ¿sí? La hispánica, la incaica y esta huarpe, ¿sí? Un lugar muy, muy increíble y muy simbólico todo lo que hay allí, ¿sí? Qué lindo. Bueno, Puente Inca, le ponemos fin a Puente del Inca. La verdad, un aplauso a toda la producción, ¿no? Que fuimos hasta allí, que la verdad que buscó data de toda la gente, que todo lo que contamos en este programa es de la gente del lugar, lo que nos Sí. cuenta la gente del lugar. Y cuando nosotros nos contaron, ¿no? De que mucha gente también que cree en esto del hotel va al lugar, ¿no? A pedir cosas porque está la capilla y porque a veces hay gente que está mal de salud, que pide salud, que está mal económicamente, por trabajo. Y yo no sabía que también ese rol cumplía. Uno por ahí ve más la parte histórica, Sí. pero la parte milagrosa también está allí, ¿no? En ese lugar. Y también se vive una energía muy, pero muy especial. Tenés como 3 espacios distintos, ¿no? Para la histórica, ¿no? El tema del misterio, que es del hotel, la parte también milagrosa y religiosa con Exacto. respecto a la capilla. Vamos a tu mundo, Cris. Vamos a tu mundo, vamos allí, Vamos a ver qué donde tienen. hicimos la Casucha del Rey, fuimos, ¿no? También, bueno, estuvimos en Uspallata, Casucha del Rey. Y después vamos a hablar de esto, porque tiene que ver con algo histórico también en nuestra provincia. ¿Qué sucedía allí? ¿Para qué se realizaron? ¿En qué época? Y también los misterios, todo esto. Tape, señor director. Bueno, estamos en las Casuchas del Rey. ¿Qué significa eso antes de subir y contar un poquito acerca de la Las historia? Casuchas del Rey. Este lugar tiene mucha importancia ya que son
las construcciones más antiguas de Mendoza en pie. Estas casuchas del rey fueron construidas y mandadas a hacer por el marqués de Osorno, Ambrosio O'Higgins. Ajá. ¿Quién era Ambrosio O'Higgins? ¿Quién era? El papá de Bernardo O'Higgins. Ajá. El papá de Bernardo O'Higgins termina siendo gobernador de la Capitanía General de Chile y posteriormente virrey del Perú. Y en una oportunidad cuenta la historia que él, comunicándose entre Chile y Mendoza, la pasó muy mal por las condiciones climáticas acá. Entonces se apiadó de los chasquis que cruzaban información entre Mendoza y Santiago de Chile y mandó a construir estas famosas casuchas, estos refugios para la gente que cruzaba la información. Estas casuchas son 7. Bien. Son- 7 en todo Uspallata. No, No. 7 son 3 del lado argentino Sí. y 4 del lado chileno. Empiezan desde Punta de Agua del lado chileno hasta Punta de Vaca en Mendoza, Perfecto. que es la zona de montaña más compleja, más difícil de transitar, donde las inclemencias climáticas son peores. Entonces se planificó hacer una serie de refugios Sí. para que la gente no sufriera esto. Y hasta el día de hoy sigue vigente, es así tal cual como estaban antes. Es tal cual. Tal cual. O sea, se le ha hecho alguna, no remodelación, porque es tal cual, sino que se le ha puesto un poquito de cemento Ajá. en algunos lugares para que no se deteriore, Total. no se deteriore más. Esta, que es la de las cuevas, es la que mejor está, Sí. ¿Por qué? porque la de Punta de Vaca Sí. tiene un agujero en el techo y la que está acá, en la curva de la Soberanía, también está bastante deteriorada. Estamos ya acá adentro, en la casucha del rey. ¿Por qué se llama casucha del rey? Qué buena pregunta. Se llaman casuchas del rey porque estaban sobre los caminos reales. Los caminos reales eran los que comunicaban, en este caso, Mendoza con Santiago de Chile. Eran los caminos que tenía la realeza española en toda América hubieron caminos reales. Pero por eso es que tiene el nombre de la casucha del rey, porque estaban sobre los caminos reales. Bien, y estamos acá adentro y me imagino, bueno, que acá estaban como los espías, ¿no? de cada nación. ¿Por qué esta forma? Es una forma parece un horno de barro, parece. Abovedada, ¿sí? Abovedada por una sencilla razón, Sí. para que no se acumule nieve. Ah, Porque el peso de la nieve, Sí. imagínate vos acá que estamos en las cuevas que nieva mucho y en esa época nevaba mucho más. El peso de la nieve a un techo recto, plano, lo hundía. de un día. Entonces se hacía de esta forma, que es la misma forma que tienen las bóvedas de Uspallata, para que la nieve no se acumule, que caiga. Por eso es que tienen esta forma. Perfecto. ¿Qué función específicamente cumplía la persona que estaba acá? Si bien lo dijiste anteriormente, pero ¿cuál era su función? Porque, a ver, digo, acá se está teniendo, veo la puerta, no veo la puerta, veo la salida. ¿Por qué tiene esta forma? ¿Por qué tiene esta ¿Cómo forma? estaban ubicados O ellos que sea, estaban acá adentro? que te llama la atención el alto, que Sí. tiene una altura muy, Sí. muy importante. ¿Cuánto más o menos? 4 metros. Tiene una altura importante, Sí. ¿por qué? Justamente por la nieve. Ujú. Porque si estuviese al ras del piso, realmente la nieve superaba los Chao. 2-3 metros de altura y lo tapaba. Entonces se le hacía ese escalón gigante para que justamente no estuviese al nivel de la nieve. Entonces pudiese entrar bien al refugio. Y la gente que ocupaba estos lugares era la gente que necesitaba refugio. O sea, dentro de sus travesías entre Mendoza y Chile, necesitaba refugiarse de los temporales, para parar a descansar, para, bueno, diversas cosas, pero puntualmente eran refugios. ¿Y cuánto se queda una persona acá? No, depende, depende del cansancio, depende lo que estuvieran haciendo, ¿no? Pero generalmente dormían una noche y seguían. Acá hay que tratar de estar la menor cantidad de tiempo posible. La montaña es así, sobre todo a esta altura. Hay que tratar de salir lo más rápido que se pueda de la montaña. Y están ubicados uno del otro dentro de la línea de estas casuchas a una distancia prudencial, que es lo que se
piensa que podía ser una persona a pie en un día. Bien. Por eso es que, y lugares realmente críticos, muy importantes. Se tuvo en cuenta lugares donde había la necesidad de refugiarse. ¿Esto en qué época se utilizó? Lo volvemos a repetir en... San Martín, no, No, mucho antes. antes. 1788, el marqués de Osorno, que era O'Higgins, Claro. el papá de Bernardo O'Higgins, Ambrosio. Desde 1700 ¿hasta qué época se siguió funcionando esto? No, Siguió funcionando. se utilizó durante años. Yo Años. creo que hasta que no se hizo la Villa de las Cuevas. ¿Siempre con la misma Como función? Sí, refugio, siempre refugio. Hasta que no se hizo la Villa de las Cuevas, hasta que no hubo un camino internacional, hasta que no estuvo el tren, todavía lo único que había era esto, 1788. No, me imagino. ¿Y por qué, vimos estructuras que han caído porque ha pasado un terremoto acá en Mendoza? Acá se mantienen más o menos intactas, más allá de las reparaciones que hicieron, Sí. se mantiene intacto esto. Es impresionante, realmente impresionante porque vos imaginate con el correr de los años la cantidad de temblores y terremotos. No, total. Temblores y terremotos y las caídas de piedras que han caído de los cerros también. Realmente que intacto. estaba muy bien hecho, muy bien hecho. La verdad que fue una obra arquitectónica excelente. Bueno, en el transcurso de los años también se dice que muchas brujas acá en Mendoza venían a hacer rituales en este lugar, ¿no? Un lugar que está cargado de energía, porque así lo estamos viviendo acá, cargado de energía más allá de la parte histórica, que después, cuando se dejó de utilizar, muchas brujas empezaron a hacer rituales acá. ¿Esto es cierto? Acá en la montaña se habla mucho de brujas. Sí, lo he escuchado. Nunca tuve oportunidad de verlo, pero sí lo he escuchado. Que se utilizaba para venir a hacer alguna cuestión rara, podríamos llamarle. Sí, acá en el Cristo Redentor también. En el Cristo Redentor también. Sobre todo porque dicen que en la montaña o estar cerca de la montaña hay una carga energética muy, pero muy fuerte, donde ciertos rituales que tienen que ver con las muertes, la pasión, se reviven mucho más acá. Y hay una carga de energía muy grande en la Muy, montaña. la verdad Sí, que sí. sí, En la sí. montaña hay una carga de energía muy grande. Puede tener su explicación también física, que lo tiene. Pero sí, en la montaña yo creo que porque tiene toda esta cuestión energética, porque uno se encuentra con uno mismo en la montaña también. O sea, en la montaña hay que poner tanto de uno mismo que yo creo que uno se va reencontrando con lo que uno es capaz de lograr o lo que uno es capaz de hacer. Y el mito, vos sabés, nace si después, podemos ver las imágenes de las paredes, ¿no? En las paredes hay nombres, ¿no? Escritos en cada ladrillo, ¿no? En cada ladrillito hay nombres escritos y se dicen que estos nombres tienen que ver justamente a personas que le hicieron algo, ¿no? Que las brujas le hicieron algo a estas personas. Bueno, se habla de un lugar también que es muy visitado por las brujas. Y acá, como vemos, lo impresionante es que hay marcas, hay nombres de rituales, de gente que se le hizo rituales. Y hay algunas marcas que te dan que pensar, ¿no? Hay algunos escritos que uno te da que pensar. O sea, por ahí también puede Da ser miedo. un poco eso, sí. Sí. Y otro que por ahí vemos que lamentablemente también se ha hecho hasta un daño, ¿no? Un patrimonio histórico. De dejar un nombre plasmado, no me refiero a eso que está todo calado, que es lo que nos referíamos nosotros, sino que a esas manchas con aerosol, que realmente es una pena de que se haya marcado de esa forma una cuestión tan importante, ¿no? Para la ¿Se historia. sabe de asesinatos que ocurrieron en este lugar o de alguna muerte? Y muerte sí, mucha gente ha muerto sobre todo por cuestiones climáticas. Sí. O sea, por alguna razón se hizo esto, para poder proteger a la gente que no llegaba a cruzar la cordillera, no llegaba a pasar para el otro lado. Y que murieron, no te quepa la menor duda, muchísima gente ha muerto. Mucha gente ha muerto acá, en esta zona. Y sobre todo en el Cerro Tolosa, que es el que tenemos acá enfrente también, un cerro que ha sido muy complicado. Estamos también en la puerta de la quebrada de Matienzo, donde falleció Benjamín Matienzo, que se cayó con su avión. Si muerte está plagado.
Y Cris decía, ¿en serio que suceden estas cosas? Claro, porque Cris es una estudiada de las casuchas, y vamos a contarle a la gente, sos una estudiada de todo esto. Como arqueóloga has visitado, has estudiado, y no podía creer el lado B de las casuchas. Bueno, la gente del lugar es la que nos contó todo, pero todo acerca de los mitos. Y bueno, decía, bueno, que se utilizaban para ello también, ¿no? La zona de la gente del lugar. Pero ya no vamos a meter de lleno en eso. Vamos antes que nada a hablar de las casuchas. Estamos hablando creadas por O'Higgins en 1780. 1765. En realidad es interesante porque las casuchas, como bien decía Pato, corresponden a las postas de correo en esta parte del Camino Real, que permitían unir al correo, a la información que venía desde Europa, vía Atlántico, llegaba al Virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires, y tenía que llegar al Virreinato, a la zona de la Capitanía General de Chile, la zona más austral del Virreinato del Perú, y permitía que se hiciera el cruce de forma, digamos, más segura, si bien los relatos del siglo XIX de los viajeros, vos decís, realmente había que llegar a la casucha. Las casuchas están separadas cada 5 kilómetros, que es lo que decía Pato, la posibilidad de caminar, pero a veces venía un temporal, se desmejoraba el tiempo y llegar a la casucha era todo un problema. Yo, por ejemplo, leí las memorias de Ricard y llegar a la casucha de la Cumbre, que es la que estaba del lado donde estaba o actualmente el Cristo Redentor, casi pierden la vida. Y venían de la casucha que estaba en la zona de la Calavera, que tuvo que haber sido más o menos la zona donde está los Libertadores, digamos, actualmente del lado chileno. Entonces no es tanto, pero es muy, muy duro el tránsito por la... Hay una época de año en la que no se puede ir. No, y a veces incluso en buena época, digamos, venía un temporal y se ponía complicado. Impredecible, un lugar impredecible, con un clima impredecible, y bueno, estas casuchas fueron hechas para eso, ¿no? No, y me imagino en la época lo que debe ser, además del frío, ¿no? Del frío entre una y otra. Lo que vos decías, eran 5 kilómetros, pero que eran eternos. Eternos. Yo leí esa y había parte. Que cumplir esa función específicamente. Mira, en realidad todo este proceso se da por las reformas borbónicas que liberan, digamos, el comercio entre Europa y América, que en realidad estaba prohibido el libre comercio, y esto es a fines del siglo XVIII. Ambrosio O'Higgins era una persona muy, muy inteligente, se ve, una persona que tenía muy claro por dónde venía por dónde venía, digamos, el desarrollo, y el desarrollo eran las comunicaciones y facilitar las comunicaciones. ¿Por qué? Porque la otra opción era irse por el Estrecho de Magallanes en barco, para poder cruzar, digamos, de Atlántico a Pacífico, pero era extremadamente caro. Claro. Entonces era más barato traer vía terrestre desde Buenos Aires a Chile, no solo el correo, estamos hablando de todo lo que se comerciaba, y abarataban costos, pero había que tener un paso más o menos en buenas condiciones. Las casuchas, como tú decías, tenían puerta de madera, tenían escaleras para acceder, habían personas dedicadas a abastecerlas con hierba, con ají, con charqui, con leña, por lo menos era lo básico. Azúcar para que la gente cuando llegara, supuestamente había un armario adentro del cual te abastecías para poder, digamos, subsistir una noche y seguir tu camino si es que mejoraba el tiempo. Ojo, No, que si no mejoraba el tiempo te tenías que quedar ahí. Y lo mismo que le preguntaba a Pato, ¿cuánto vos que sos, que estudiaste esto, ¿cuánto puede sobrevivir una persona allí, ¿no? En ese lugar? A ver, lo que decía Pato es real. La gente que moría cruzando la cordillera por este paso, no conozco los números, pero era bastante, y dicen que la visión de los viajeros era bastante, digamos, terrible, porque veían a las mulas despeñadas, a las personas muertas y que nadie las iba, digamos, a buscar. O muertes por congelamiento o muertes por despeñadura, no sé cómo se dice, por despeño. Entonces es muy complicado el paso y hay relatos, por ejemplo, de un viajero, no recuerdo bien quién es, que cuando llega a una casucha dice que habían más de 12 personas adentro. Porque realmente no había otro lugar donde estar. Había que sobrevivir. La foto de Cristiano Junior es hermosa, esa foto que se ve la casucha es una foto histórica, una en blanco y negro, que se ve la casucha de Paramillo de las Cuevas, pero se ven afuera toldos.
se ven carpas, es decir, ocupaban la casucha, pero cuando estaba el tiempo bueno, habían carpas. Las recuas de mulas eran decenas de mulas, porque las mulas eran las que traían lo que se comerciaba. ¿Y quiénes eran los que traían las mulas? Los arrieros. Todo ese camino estaba realmente, digamos, dominado por los arrieros. Habían arrieros del lado argentino, pero la mayor parte de los arrieros eran arrieros chilenos. Y estaban organizados porque eran los que sabían cruzar la ruta. Sabían cruzar la ruta y también estos arrieros son los principales transmisores de todos los mitos, leyendas, de qué hacían adentro de esas casuchas algunas personas, de lo que veían. De golpe la veían encendida, con fuego en su interior. Cosas interesantes. Con humo de diferentes colores, quizás saliendo por el lugar. Porque los arrieros son fieles testigos del uso que no hace mucho tiempo se le daba a esas casuchas, y es un poco lo que comentábamos nosotros y lo que comentaba Pato, de la posibilidad que te da el lugar para hacer una especie de ritual satánico. Eso. Hay un dato de las casuchas que es bien interesante, Sí. que hay que trabajarlo desde la arqueología sobre todo. Y quizás, no encontremos nada. Nosotros, hay unas fotos que ustedes mostraron ahí que son del año 2017, que es una casucha blanca, como Ajá, sí, encalada, sí. blanca. Esa casucha es la casucha del Juncalillo, que está en Chile, en la curva 1. Y esa campaña la llevó a cabo Marcos Quiroga, un gran arqueólogo y amigo. Sí. Estuvimos trabajando con él, estuvimos ahí codirigiendo ese proyecto. Y esta es la de Paramillo de las Cuevas, la que podemos ver ahí. Esta es la última campaña prepandemia, pero la casucha blanca es la casucha del lado chileno. Esa es la foto de Cristiano Junior, que es fantástica, porque se ven las mulas atrás, las carpas, cómo se ocupaba el lugar. Realmente esas casuchas, se dice, la memoria, que fueron mandadas a construir por Ambrosio Higgins, donde antes los incas habían construido casas. Si bien no hay evidencia arqueológica, los arqueólogos trabajamos con material de construcciones, es muy probable que las casuchas estén construidas donde los incas, cuando cruzaban a través del camino del Inca, el Capañam, este tramo, habían en esos lugares, en estos reparos de descanso, había lugares para descansar, que probablemente era algún tipo de estructura, quizás no de piedra, quizás de otro tipo, pero al parecer hay un sustrato incaico, por lo menos en la memoria. Probablemente era la misma lógica humana, sí, que representa esto. Si a un inca le pareció a eso un lugar seguro para refugiarse de la nieve. Y son lugares demás, seguros, son lugares donde se puede descansar. Claro, los españoles lo respetaron y construyeron, dieron su forma, su arquitectura, su impronta, ¿sí? Ahí en ese lugar. ¿Se encuentran o se encontraron, Cris, dibujos, escrituras, algo de las personas que habitaron estas casuchas? Mira. Porque muchos también hablan de estrategia, ¿no? De que ellos mismos se comunicaban de una u otra manera, de estrategia, del que él se iba, después llegaba uno. Hablan como de eso de... En realidad el tema de la casucha es bien complejo, porque las vandalizaron muchísimo desde no del primer día, pero desde que las construyeron. Les sacaban las puertas, le robaban lo que tenía adentro. Habían llaves en Santiago y en Mendoza de la gente que viajaba con la llave para poder abrirla, pero estaban siempre vandalizadas. Es decir, había gente que cruzaba el camino y le sacaba todo. Al parecer, a estas personas que hacían todas estas cosas, había una ley muy dura, azotes, incluso el destierro en la isla de Juan Fernández. Era bastante jodido, digamos, hacerle daño a las casuchas. Sí. Hay muchas inscripciones y graffiti, por eso me llamó la atención cuando tú dijiste lo de las brujas. Sí. Hay mucha tradición de marcar el nombre y el año, de yo estuve aquí. De ir al lugar y decir, En las ruinas de San Francisco, si ustedes entran, no sé si se puede subir ahora por las escaleras, digamos, que suben al coro, acá en la cuarta sección, están los graffiti. Y en las casuchas también. Lo que no sabía era que se hacían rituales en las casuchas, así que ese dato me gusta mucho, y se hacían estas inscripciones en estos contextos de ritual. Sobre todo, y ahí nos queda poco tiempo. Yo no puedo creer que la producción nos diga que nos queda poco tiempo, porque la verdad que no hablamos nada. No hablamos de todo lo que está fuera de cámara, pero bueno, ya estamos cumpliendo el horario para terminar. Pero digo, las brujas, cadáveres que se encontraron allí, digo, es el lugar ideal
para realizar todo tipo Y de... Diego te lo va a decir. Bueno, es lo que Digo, comenta. cuerpos, que se hallaron cuerpos en Sí. ese lugar, ¿no? Hubo muertes, hubo asesinatos. Es- Históricamente es- muy rico para realizar cualquier tipo de energía o cualquier tipo de ritual con una energía especial, porque encima estás en la montaña. Sí. Sí, pero yo creo que la principal fuente de energía Sí. que toma estas personas, más allá de los posibles espíritus que sean buenos o malos, es esta energía que brota, esto de el agua termal de Puente del Inca, ese lugar que desde hace siglos representa un lugar sorprendente para muchas culturas. Ese lugar es especial, más que todo el acúmulo de historias que se pueden haber desencadenado después, ¿sí?, de la hispanización y hasta el día de hoy, cuando estas casuchas son vandalizadas para hacer rituales satánicos, ¿sí? Creo que lo principal es capturar la esencia energética y misteriosa del agua caliente brotando de la montaña en invierno, ¿sí? Esa sensación ha impactado El a azufre. incas, a huarpes, a españoles, A todos. brotas azufre. Qué increíble, digo, la verdad es que estamos terminando este recorrido que realizamos en Uspallata hace un mes atrás, fuimos con todo el equipo de producción y nos encontramos con todo un mundo, ¿no? Con todo un mundo, digo, tan cerquita de nuestra provincia, bueno, está dentro de nuestra provincia, pero tan cerquita de los que vivimos acá en ciudad, ¿no? Y Sí. vos decís, tanta historia, histórico, todos estuvieron allí, todos de una u otra forma estaban vinculadas con nuestra historia. Y qué importante Mendoza, tanto para el mundo como Sí. para nuestra Argentina. Sí, sí, Entonces, sí. digo, no todo sucedió en Buenos Aires, no todo sucedió allí, sino que sucedieron también acá en Mendoza, importantísimas, ¿no? Y hoy lo estamos descubriendo, lo descubrimos con este recorrido en Uspallata. Les quiero agradecer, ¿sí? Diego, la verdad, gracias por estar en todas estas emisiones del capítulo 1 que hablamos del futre hasta este capítulo. Muchísimas gracias, nos vamos a seguir encontrando porque va a haber más historias en Mendoza para descubrir. Así que muchas gracias, Diego. Por favor, gracias a ustedes, gracias por darme el espacio para la difusión del libro El terror en Mendoza, que lo podés adquirir en librería Arte y Color de la sexta sección. Gracias, Goga. No, gracias. Gracias a vos por estar con nosotros en este recorrido, que fue un orgullo. La verdad es que un gran equipo de producción trabajamos y es increíble encontrarte con cosas tan lindas de nuestra provincia, con mitos, con verdades, con leyendas, pero que tienen que ver con nosotros.